LG OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta. Presenta. La polémica en torno al aborto se incrementó con la presencia de un barco en aguas internacionales que promueve estas prácticas. Ese es el tema de la noche. Participe con el hashtag SFAborto. A continuación la nota sobre esta controversia. Un velero declarado como turístico llegó a Guatemala y a su llegada anunció que es parte de la campaña que promueve la legalización del aborto de Women on Waves. Es mostrar la realidad de los abortos inseguros en Guatemala y que las mujeres tienen que irse hasta aguas internacionales para efectivar sus derechos humanos. Y entonces queremos que el aborto sea legalizado ya en Guatemala. La campaña ofrece a mujeres de países que tienen restricción al aborto o que este es ilegal, practicarles un aborto con el método de pastillas, a bordo de un barco que está en aguas internacionales. A 12 millas náuticas de la costa. ¿Y cómo vamos a medir que realmente esté a 12 millas náuticas? Por cierto, y esto dicho por las autoridades que tienen a cargo la protección de nuestra zona costera, a 12 millas náuticas la profundidad es de más de 1000 metros, entonces no pueden anclar. Por tanto, si están dentro de las 12 millas náuticas, están en territorio guatemalteco y están invitando a delinquir, porque se están llevando de nuestra zona costera. Están incitando a las personas en nuestro territorio, en nuestras redes sociales, públicamente. Así que esto sí nos incumbe, aunque ellos pongan la excusa de territorio fuera de Guatemala. Ante la declaración de su intención de practicar abortos, el gobierno de Guatemala, en defensa del artículo 3 de la Constitución Política de la República, que garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona, respeta el derecho de navegación en aguas internacionales de dicho barco, pero prohibió el traslado de personas con fines de aborto desde costas guatemaltecas. LG OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta. Presentó. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de jueves, la etiqueta SFAborto. Hoy hemos cambiado un poco el formato habitual de este programa de análisis para convertir también esta conversación en algunos momentos en un debate. Porque el tema del aborto siempre es controversial y polémico y hay visiones encontradas que este día se manifestarán en el set de Sin Filtro. Para ello, damos la bienvenida a nuestras invitadas esta noche. Tenemos con nosotros a Astrid Ríos de la Asociación Familia Importa. Muy buenas noches. También nos acompaña Stephanie Rodríguez, abogada de Derechos Humanos. Muy buenas noches, Stephanie. Buenas noches y gracias por la invitación. Bueno, comencemos con el tema específico de la noche. Esta embarcación, que situada en aguas internacionales, promueve unas prácticas, ellos mencionan, de abortos seguros para quien así lo desee. Solamente ese anuncio causó una controversia que estaremos desarrollando y que vamos a analizar en esta mesa roja de Sin Filtro. Luego pasaremos ya al tema más general, el tema de la legalización, la viabilidad o no de esta práctica del aborto. Y bueno, comencemos con Astrid. Astrid, ¿por qué no debe la embarcación de Women on Mujeres sobre olas, para traducir a esta ONG que visita Guatemala, pero que se sitúa en aguas internacionales, por qué no deben promover estas prácticas y cuáles son las limitantes legales en este momento para ese anuncio que realizaron estos activistas? Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Nosotros estamos realmente preocupados porque en Guatemala el aborto, como todos saben, no es legal. Realmente es preocupante que organizaciones internacionales quieran venir a Guatemala a proponer ante la población actos que claramente van en contra de nuestra legislación y que no podemos nosotros permitir como Estado de Guatemala, como sociedad, como familias, como mujeres, como guatemaltecos, que un país extranjero quiera, a través de opciones claramente ilegales, digamos, y tratando de superar la barrera legal que hay en Guatemala, asesinar a guatemaltecos que el Estado de Guatemala ha jurado proteger y que nuestra Constitución también les concede el derecho a la vida desde el momento de la concepción. Entonces, sí hay realmente una proposición a delinquir y es preocupante que en suelo guatemalteco ellos tengan la capacidad o se atrevan a querer venir a atacar a nuestra soberanía y atacar a los guatemaltecos más débiles. ¿Hay una agenda específica? ¿Ustedes ven una agenda específica en este anuncio que hace esta organización, como por ejemplo legalizar el aborto?
Pues yo creo que ellos mismos lo dijeron, incluso en la página de Women's on Waves o Mujeres sobre olas o en las olas, ellos mismos establecieron en su página de internet que lo que ellos proponían al Estado de Guatemala era que era momento de legalizar el aborto y que habían organizaciones guatemaltecas que les estaban solicitando que vinieran a realizar estos procedimientos y que los ayudaran a poder hacer de este debate algo factible en Guatemala y que la legalización del aborto sea una realidad. Stephanie, ¿por qué crees tú que sí pueden ellos promover estas prácticas y si existe una agenda detrás del anuncio que hace la organización no gubernamental? Buenas noches, gracias por la invitación. Primero que todo, explicar algunos términos jurídicos para que la población pueda entender de mejor forma de qué se está hablando. Lo primero, este tipo de embarcación no está cometiendo ningún tipo de delito. Si revisamos el Código Penal en el artículo número 8, habla de la extraterritorialidad de la ley penal y ahí no encuadra en ninguno de los tipos que dice cuando una persona, un guatemalteco o alguien pueda venir a cometer un ilícito penal. Es por primera parte. Lo segundo, el tema de la soberanía nacional, me parece que también se está manejando de mala forma. Hay un concepto legal que ya lo establecido los convenios internacionales, la misma Constitución Política de la República de Guatemala lo ha establecido, y me quiero ahí enfocar un poco más en el término de la soberanía. Inclusive la Corte de Constitucionalidad en diferentes formas se ha manifestado en esto, que expedientes del año 2003 y 2009, donde ha establecido que Guatemala en algún momento tiene la posibilidad de que se someta a una jurisdicción internacional o un mecanismo internacional de derechos humanos. En este caso, esta es una ONG que no tiene ninguna de estas características, entonces hay que saber diferenciar o hay que tener bien claro el concepto de lo que es soberanía. Segundo, efectivamente Guatemala, a través de las diferentes leyes ordinarias, convenios internacionales que ha ratificado y suscrito, y la Constitución Política de la República de Guatemala establece de qué forma puede proteger la vida de las personas. Entonces, en ningún momento me parece que ha sido un tema más que se ha salido de la palestra pública, habiendo temas más importantes que se puede hablar, un tema de reformas constitucionales que se debería tomar en cuenta este asunto. Entonces me parece que está sobredimensionado, una organización que no está haciendo ningún acto ilegal. Ahora, Stephanie, sí ellos reconocen que hay una agenda de querer promover el debate de la legalización del aborto. ¿Esto es válido? Sí, esto es válido como que yo fuera a otro país y entonces yo dijera que estoy a favor de que se legalicen ciertas cosas, no habría ningún problema. Entonces acá, mientras no se cometa ningún ilícito penal, puede venir una organización internacional sin ningún problema a manifestarse sobre este tipo, como ya lo ha hecho Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo han hecho las diferentes relatorías, entonces no habría ningún problema en ello. Ahora, ustedes sí observan que esta agenda o la propuesta que se hace sí daña y vulnera la soberanía, porque en algún momento se está invitando a las guatemaltecas a que cometan algo que en territorio guatemalteco es ilegal hasta el momento. Sí, y realmente a nosotros, el porqué de nosotros nos parece importante es porque están en juego vidas de guatemaltecos. O sea, sabemos que hay otros temas que son importantes como las reformas constitucionales y todos los problemas sociales, económicos que nosotros tenemos como sociedad, pero realmente defender la vida de un ser humano, de un guatemalteco, para nosotros es lo más importante, porque sin el derecho a la vida no tenemos nosotros otros derechos que defender. A mí me parece interesante también tocar el tema de la extraterritorialidad de la ley, porque en el numeral 4 está expuesto, digamos, literalmente que cuando se comete un delito en el extranjero contra un guatemalteco, que en este caso sería contra el bebé que está en el vientre de la madre, que está por nacer, que tiene vida y que la Constitución se lo reconoce desde el momento de la concepción, al asesinar a ese bebé o a terminar su vida, se está cometiendo un delito, sea en aguas internacionales o sea en el territorio guatemalteco, y eso no puede quedar impune. Entonces, la extraterritorialidad de la ley es para que nosotros podamos traer a justicia guatemalteca a la persona que está cometiendo el delito. Entonces, si nosotros aceptamos que en aguas internacionales se pueden cometer hechos ilegales o actos ilegales que un país soberano prohíbe, entonces yo también puedo utilizar esa misma o ese mismo orden de ideas y pedir, por ejemplo, que en aguas internacionales un esposo o un hombre pueda abusar sexualmente de una niña, pegarle a su mujer y que sea violencia contra la mujer. ¿Y cuál sería el argumento si utilizamos la misma línea de pensamiento que en este momento se está diciendo? Y es, en aguas internacionales todo vale,
no hay soberanía, no hay delito, no hay violación a los derechos humanos, y realmente eso es lo que a nosotros nos preocupa, que se esté aprovechando de una trampa legal, que es realmente una trampa legal, en donde se argumente que son aguas internacionales y realmente se esté vulnerando la vida de un guatemalteco. Entonces, perdón, el artículo 5 del Código Penal, en el numeral 4, sí nos da a nosotros todo el derecho como Estado de Guatemala y como guatemaltecos de juzgar a la persona que está cometiéndole un agravio a un guatemalteco, y en este caso sería el bebé que está por nacer. Una trampa legal en estos momentos, el decir que en aguas... en aguas internacionales se puede cometer cualquier tipo de acto. ¿Es esto una argucia legal? No, en ningún momento se está hablando de eso. Aparte que creo que un poco ya se ha tergiversado el tema, porque no se ha cometido ninguno de los, digamos, de lo que viene a proveer el aborto, no ha pasado todavía, entonces no podríamos estar hablando, ni siquiera el tipo jurídico encajaría en asesinato, digamos, no es inviable jurídicamente este asunto. Me parece que ha sido tergiversado este tema y que no nos hemos centrado en el problema principal, que son la vida de las mujeres, la vida y la salud. Creo que por ahí debería de ir el tema. ¿Cómo prevenir la violencia en contra de las mujeres, la violencia sexual, cuando tenemos en el caso de Guatemala, y tengo estadísticas aquí bastante claras, donde tenemos más de 5,000 niñas embarazadas en el 2015, menores de 14 años. Creo que el debate deberíamos de tenerlo en qué calidad de vida queremos. Y aparte de esto, el derecho a la vida es un derecho progresivo y amplio, no únicamente. Cuando se habla de vida significa que nosotros estemos respirando, sino la vida significa que nos garanticen otro tipo de derechos. Entonces me parece que esta conversación debería ir encaminada a ver este tema, la vida de las mujeres. En Guatemala se van a seguir realizando abortos inseguros, donde las mujeres van a morir. Entonces creo que debemos de enfocarnos en la vida de las mujeres. Se reconoce que en Guatemala se está practicando una cantidad considerable de abortos en la clandestinidad, Astrid, ¿y qué hacer con esa situación? Realmente es preocupante, y nosotros reconocemos que la vida de las mujeres está en riesgo. Y yo creo, digamos, que sí es importante hablar acerca de los derechos de las mujeres, de los derechos que ellas tienen a la salud, pero también es importante hablar acerca del derecho a la vida que tiene el ser humano que está en ese momento dentro del vientre de la madre, que no es parte del cuerpo de la madre, que no es el cuerpo de la madre, sino que es un ser humano independiente que también quiere vivir. El problema, como dice aquí mi compañera, es que nosotros como sociedad tenemos que preocuparnos por estos temas. O sea, no podemos nosotros taparnos los ojos, negar una realidad que existe, que es preocupante los embarazos en niñas, en mujeres, en adolescentes, por violencia sexual, por falta de educación. Claro que es importante y lo tenemos que debatir, lo tenemos que hablar como sociedad, y tenemos que encontrar soluciones que sean viables y que sean compatibles con el derecho ya existente en Guatemala. Yo no creo que una solución para un problema legal, para un problema social como lo es la tragedia de una violación sexual de una niña menor de edad, yo no creo que la solución sea el asesinato o terminar la vida de la persona inocente que está en el vientre de la madre. ¿Cuál sería la solución o por dónde comenzar a debatir, a discutir la situación de muchas mujeres que se encuentran vulnerables en este momento y que han caído en violencia doméstica y que se encuentran en situaciones en donde consideran una práctica abortiva? ¿Cómo solucionar esas cifras que usted mencionaba, Stephanie? Creo que tenemos que empezar con políticas públicas de prevención. Recordemos que nosotros, y lo vamos a ver en diferentes temas, y les voy a poner este ejemplo, cómo vemos que hace un par de días se discutió el tema de pena de muerte, cuando esto realmente, digamos, es contrario a los derechos humanos, estándares internacionales de derechos humanos, inclusive el propio derecho guatemalteco. Cómo vemos que este tipo de prácticas punitivas que queremos arrastrar al derecho penal deberían de ser enfocadas desde el tema de prevención, desde el tema de educación, de garantizar una educación sexual integral desde pequeños a la juventud, aprobar leyes y políticas de este tipo. Creo que podríamos hacer. Cuando Guatemala es uno de los países en que se cometen más femicidios de América Latina, y podríamos hacer así del mundo, podríamos estar hablando aquí una hora de todas las cifras lamentablemente negras en contra de violencia contra la mujer, deberíamos de enfocarnos en el tema de prevención y educación. Creo que son factores sumamente importantes para que no se lleven a cabo estas prácticas. Ahora, entonces estaríamos hablando, creo que nos vamos al primer corte de la noche. Dejo una pregunta en el aire. Cuando se habla de prevención,
¿Qué medidas preventivas deben de existir para no llegar a una situación en donde se considera una práctica abortiva en este momento ilegal en Guatemala? Nos regresamos con esa pregunta con nuestras invitadas de la noche. Ya sabe, la etiqueta SF Aborto. Volvemos luego del corte.